Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con un frasco de conservas como este. Lo vamos a decorar y dejar precioso para guardar en él nuestras cosas. Yo lo voy a hacer hasta con una división interior. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues vamos allá. Pues como os digo, hoy vamos a trabajar con este bote. Ya le he quitado las etiquetas y lo he limpiado bien por fuera. Y ahora vamos a empezar a trabajar con él. Lo quiero usar para meter cables dentro. O sea, yo tengo una serie de cables de cargadores de cosas, pues por ejemplo del reloj o de algunas cosas de esas, que son cables muy cortitos. Y siempre ando que no sé bien dónde los dejo, no los dejo, que si los dejo encima de la estantería de donde lo limpio, tal cual. Y no me parece bonito cómo quedan. Entonces lo voy a meter aquí dentro, luego haré una separación para tenerlos ordenados o ya veré bien cómo lo hago, pero por fuera lo quiero decorar pues para tenerlos en su sitio, pero bonito. Así que lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación. ¿Por qué os he contado esto de los cables? Pues porque como van a ir dentro cables, es algo que no quiero que se vea, lo voy a pintar todo por fuera. Si no, lo podría hacer también con un acabado como esmerilado, igual que hemos hecho hace poco una botella de Navidad, que quedan muy bonitos. Pero ya os digo que como no quiero que se vea lo de dentro, porque lo de dentro no va a ser bonito, lo voy a pintar. Lo voy a pintar solo hasta la rosca, porque lo quiero seguir cerrando. Le estoy aplicando una imprimación todoterreno, una imprimación que sea válida también para vidrio, para que agarre bien todo luego en nuestro cristal y no se caiga. Y la podéis aplicar tanto con esponjilla, como estoy haciendo yo, como con pincel. La diferencia, el acabado que deja. La esponjilla deja un acabado más rugoso y también, bueno, deja un poquito más de cantidad de imprimación. De manera que con la esponjilla solo me va a hacer falta una capa. Si lo hago con pincel, igual es mejor echar dos capas. Aplico la imprimación tanto en la tapa como en la base. Ya está seca nuestra imprimación y voy a empezar a decorar. Como veis, tengo aquí pasta de porcelana. Es la que usé en una manualidad hace poco, que la tenía desde hace mucho, pero ahora que la he empezado la quiero acabar de gastar. Además me gusta mucho cómo se trabaja con ella. Y tengo también esta pieza hecha con una pasta de secado al aire. En este caso era acabado tipo cemento. El asunto es que cuando me va sobrando pasta, pues hago piezas y las guardo secas. Esa pieza la hice con este molde que tengo aquí y es la que voy a emplear para mi parte de arriba. Así que la voy a pegar. No tiene perfectamente plana la base, pero bueno, la voy a pegar igual y ahora luego rellenaré bien los recovecos con otras piezas. Como veis, esta pieza tiene así un acabado steampunk. A mí es que me gusta mucho este estilo. Y es como voy a decorar hoy mi bote, pero lo podéis hacer utilizando las piezas que os gusten. Tengo aquí un molde que tiene muchos engranajes, que son también así estilo steampunk, y los voy a emplear para decorar el resto de mi pieza, o sea, el resto de mi bote. Como veis, estas piezas son bastante grandes, así que lo que voy a hacer va a ser partirlas y colocarlas por zonas. Si estás por aquí, todavía no te has suscrito, hazlo ya, solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudarás muchísimo. Muchas gracias.
está pareciendo esta manualidad? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like. También me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales, porque ayudarás a que me conozcan los amigos que aún no me conocen, y así me ayudarás a crecer y a que pueda seguir haciendo vídeos como este. ¡Muchas gracias! Ya tenemos nuestra pasta seca y ahora lo vamos a pintar. De momento lo vamos a pintar todo con este color pergamino, un color beige clarito. Ya se ha secado la pintura y además le he dado una capa de barniz, en mi caso en acabado mate, le podéis dar el barniz que os guste. Porque ahora le voy a hacer un envejecido y me gusta hacerlo con el barniz porque así puedo retirar mejor todo el exceso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con un poquito de pintura marrón chocolate que le voy a añadir un poquito de agua para hacer una aguada. Y ahora esto lo voy a ir aplicando por mi superficie para que penetre bien por todos los orificios y retirando el exceso con una toallita húmeda, con un pañito, con algo que tengáis. Así, de esta manera se va a notar mucho más el relieve y se va a ver más bonito. Y esto lo voy a hacer tanto en la tapa como en el bote. Como veis, siempre se oscurece un poco más el fondo, por eso el fondo lo he hecho con un color beige clarito, aunque luego lo quería un poco más oscuro, pero es que siempre se oscurece un poco. Y ahora me he puesto los guantes porque para resaltar un poco más todo este relieve voy a echar mano de mis ceras o pátinas. Entonces, como me gusta aplicarlas con el dedito, pues para no pringarme demasiado, me pongo los guantes y las aplico así con suavidad para marcar solo la superficie, el relieve, que se marque mejor el dibujo. Lo podéis hacer con el color que queráis y si no tenéis pátinas lo podéis hacer también con pinturas acrílicas del color que os venga bien, utilizando una esponjilla, una de estas, pero muy poquito cargada, solo un poco la superficie, y entonces la vais pasando con mucha suavidad para que no se marque más que en la superficie. Bueno, y así lo voy a dejar. Mirad cómo gana el relieve del paso anterior a este. Y la parte trasera de mi bote, pues a mí me gusta así, pero la voy a decorar un poquito más. Y para ello voy a utilizar estos rubón. Los rubón son como, habéis visto usarlos en alguna ocasión, son como una calcomanía. Entonces, retiro esta parte de detrás, pongo esto aquí donde lo quiero poner, lo voy a poner así un poco inclinado, y con un palito de madera, con la parte de atrás de las tijeras o algo así, voy frotando hasta que mi imagen se queda pegada totalmente en la superficie.
Estas rubons o pegatinas simplemente encima de un fondo esmerilado quedarían estupendas. Si queréis otro día lo hacemos. Y nada, ahora le voy a dar barniz para proteger todo esto. Voy a dar 2 capas, en este caso barniz mate, porque no quiero tampoco que brille. Y casi estará acabado. Ya tengo seco el barniz de mi bote y le voy a dar los últimos toques. Lo primero es que quiero hacer dentro una división para separar. Yo os digo que esto lo voy a usar para cables, pues para separar un lado y otro. Entonces lo que he hecho ha sido coger un papel que tenía por ahí, que me había sobrado, y mirar cuánta anchura necesito dentro del bote. Este aquí va un pelín holgado, así que en una pieza de un trozo que me había sobrado de este poliestireno, lo importante es que no es que sea transparente, es que sea algo que sea rígido, pero un poco flexible. Bueno, pues he recortado un poquito más que mi pieza de papel. De hecho, es posible que le sobre aún un poquito. Y ahora pues lo voy a meter. Tiene que doblarse un poquito porque la boca del tarro es... Uy, esta se dobla más que este otro. Lo voy a cortar en este porque este se dobla más y me va a entrar mejor. La boca del tarro es más estrecha que mi pieza. Entonces creí que eran las dos cosas de lo mismo y no. Mira, un poco más pequeña, más baja, la tenía que haber cortado más baja. La otra que era más baja hubiera entrado mejor. A ver si soy capaz de cortarle un poco las esquinas. Así, mira, perfecto. Así divido mi bote en dos y podré poner un cordón, o sea, un cargador en un lado y el otro cargador en el otro lado. Y lo otro que voy a hacer es que cuando cierro aquí, como veis, aún se ve un poquito de rosca. Entonces, para disimular esto, voy a utilizar un cordón de arpillera. Lo voy a pegar aquí y haré un nudito. Entonces voy a pegarlo todo alrededor primero y ahora voy a subir a esta parte de aquí. Nada, le voy a hacer un nudito. Podéis poner, si queréis, algún colgante, alguna etiqueta, lo que os apetezca. Yo voy a hacer un nudito así, que caiga para abajo un poco y listo. Y ahora sí tendré listo mi botecito. El cuello queda bonito, se puede abrir y cerrar, y aquí dentro puedo colocar mis cables. Y tiradores, así es como ha quedado al final mi frasco, con un aspecto retro, un poco steampunk, que a mí es un estilo que me encanta. Y como os digo, lo voy a utilizar para guardar dentro mis cables pequeños. Este tipo de cargadores que son muy cortitos, luego no sé dónde meterlos porque se me pierden. Pues aquí que van a ir. Tengo adentro una división. Podríais hacer incluso más si queréis, pero a mí con este hueco me sirve. ¿Os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.